Esta es una ciudad de imponentes rascacielos, el corazón cultural y financiero de Canadá. Casi 3 millones de personas viven aquí, representando a 230 nacionalidades que hablan más de 180 dialectos e idiomas. Cada año, millones de turistas visitan la ciudad para experimentar toda su diversidad. Pero todo esto es solo la superficie visible. Bajo las bulliciosas calles se esconde algo mucho más misterioso, un mundo subterráneo completo. En algunos lugares es vital para millones de personas, en otros está olvidado y abandonado. Y en ciertas zonas es francamente escalofriante. Esta es Toronto, una de las ciudades metropolitanas que más rápido está evolucionando en América del Norte. Y hoy lo descubrirás. ¿Cómo terminó Toronto con un castillo de estilo medieval embrujado? ¿Por qué los pacientes de un antiguo hospital psiquiátrico cavaron un túnel debajo de él? ¿Cómo puede un simple agujero desatar el pánico en toda una ciudad? ¿Quién se beneficia de mantener en secreto los antiguos sitios funerarios? ¿Qué se esconde bajo Toronto? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Nuestro viaje por el subsuelo de Toronto comienza justo en la superficie. A una profundidad promedio de hasta 15 centímetros, 6 pulgadas, yace la capa superior del pavimento, asfalto, adoquines o concreto. A 35 centímetros, 13 pulgadas, se encuentra la base de concreto de la carretera. A 55 centímetros está la subbase, hecha de piedra triturada, grava o una mezcla de arena y grava. Esta sirve como amortiguador, permite el drenaje del agua y forma la base de la capa de concreto. A esa profundidad ya es posible encontrar cables de telecomunicaciones y electricidad conectados a los edificios. También es aproximadamente la profundidad mínima para instalar tuberías de gas que pueden llegar hasta los 75 centímetros, 30 pulgadas. Allí hay una capa base de grava fina o arena, cuya función es crear una base lisa y estable para las capas superiores y facilitar el drenaje del agua. A 1 metro con 80 centímetros de profundidad, se alcanza la profundidad mínima de las tuberías de agua, que es bastante profunda en comparación con los países del sur, ya que la línea de congelamiento aquí es más baja. A partir de este punto, si seguimos excavando, podríamos encontrar no solo tuberías comunes de agua, sino algo mucho más peculiar e incluso inquietante. El 5 de enero de 2024, un equipo de construcción trabajaba en una sección de tubería de agua en Withrow Avenue, cerca del barrio griego. Todo iba según lo planeado hasta que los trabajadores se toparon con algo inusual en el suelo. Rápidamente quedó claro que se trataba de huesos humanos. ¿Qué podría ser? ¿La escena de un crimen espantoso o una nueva sensación arqueológica? De hecho, a una profundidad de aproximadamente 2 a 3 metros, 6 a 10 pies, los trabajadores habían encontrado un sitio de entierro indígena con unos 700 años de antigüedad. Esta tierra fue habitada en su momento por el pueblo Wendat, la nación Huron-Wendat, y los restos aparentemente pertenecían a algunos de sus miembros. Lo interesante de este hallazgo es que, en realidad, no es ninguna novedad, ya que parece haber muchos lugares como este bajo Toronto. La historia comenzó en 1886, cuando otro sitio funerario fue descubierto accidentalmente en casi la misma ubicación. Era un osario, una tumba comunal donde no se enterraban cuerpos enteros, sino los huesos de los fallecidos, una vez que la carne se había descompuesto en otras sepulturas. David Boyle, considerado el primer arqueólogo profesional de Canadá, excavó herramientas antiguas, cerámica y entre 30 y 400 restos humanos. Tal vez el hallazgo más fascinante fue una punta de lanza de casi 5.000 años de antigüedad. Este lugar fue nombrado como el sitio arqueológico de Withrow. En ese entonces, los científicos no hicieron un buen trabajo conservando los restos, por lo que muchos de ellos se perdieron. Casi 150 años de desarrollo urbano borraron la mayor parte de la evidencia arqueológica de la presencia indígena en la zona. Y ahora, este descubrimiento, a solo 10 metros de una placa que marca el lugar de las excavaciones del siglo XIX, ha revivido estos recuerdos. Recientemente, estos hallazgos se han vuelto cada vez más frecuentes. El antropólogo forense Greg Olson, quien confirmó oficialmente los orígenes antiguos del nuevo sitio funerario, hizo una declaración bastante llamativa sobre esta tendencia. Parece que hay una oleada de ellos. Esta es mi quinta confirmación de un sitio funerario nativo en el área de Toronto en los últimos 4 meses. Sin embargo, desde hace tiempo se sabe que hay muchos sitios de entierro bajo Toronto. Tomemos como ejemplo Tabor Hill, uno de los sitios funerarios Wendat más conocidos. Descubierto en Scarborough en la década de 1950, aquí se encontraron unos 470 restos. Hoy en día, un monumento se erige
eligen el lugar para honrar a los pueblos nativos y su cultura. O considera Hyde Park con sus tumbas sin marcar. El número exacto y los orígenes de los restos aún están bajo investigación, pero el hallazgo hecho en 2021 fue bastante significativo. O los terrenos funerarios de Sand Hill, un antiguo sitio de entierro que una vez cubrió una vasta área. Hoy, gran parte ha sido construida y queda poco de los entierros originales. El arqueólogo Greg Olson sugiere que probablemente hay muchos más sitios funerarios como estos bajo el Toronto moderno, pero su descubrimiento no sería una buena noticia para muchos, dado que los propietarios deben cubrir los costos de las evaluaciones arqueológicas y restauraciones. No están muy interesados en hacer públicos esos hallazgos. Solo podemos imaginar cuántas tumbas de nativos americanos han sido encontradas accidentalmente y ocultadas a las autoridades. Así que, si alguien hace un comentario lúgubre diciendo que Toronto está construido sobre huesos humanos, no sería una gran exageración. Y aunque estos sitios de entierro pueden parecer presagios de un verdadero reino subterráneo de los muertos, si cavamos unos pocos metros más profundo, descubriremos un mundo lleno de vida, porque hay otra ciudad bulliciosa bajo Toronto, y eso tampoco es una exageración. A una profundidad de aproximadamente entre 3 y 6 metros, se encuentra la parte subterránea del famoso PATH, una red de pasillos peatonales que conecta más de 70 torres de oficinas en el centro de Toronto, sumando un total de unos 30 kilómetros de túneles. PATH ha sido incluido en el libro Guinness de los Récords como el complejo comercial subterráneo más grande del mundo, con alrededor de 370,000 metros cuadrados, 4 millones de pies cuadrados de espacio comercial. A través de PATH se puede acceder a 6 estaciones de metro, 3 grandes almacenes, 9 hoteles y el centro de tránsito más concurrido de Toronto, Union Station. Este laberinto conecta con algunas de las atracciones más populares de Toronto, incluyendo el Salón de la Fama del Hockey, el Roy Thomson Hall, el Scotiabank Arena y el centro comercial CF Toronto Eaton Center. Incluso el Ayuntamiento de Toronto y el Metro Hall están conectados por medio de PATH. Literalmente se puede caminar por PATH desde la zona costera hasta el centro de Yonge y desde el distrito del entretenimiento hasta la calle Yonge. De hecho, uno podría deambular por aquí durante mucho tiempo. Ni siquiera todos los locales conocen cada rincón de este laberinto, y los visitantes de Toronto a menudo se sienten completamente abrumados por su tamaño, temiendo perderse. Aproximadamente 200,000 personas recorren estas calles todos los días, deteniéndose aquí y allá, y hay muchos lugares para pasar el tiempo, alrededor de 1,200 comercios, salones, restaurantes y otros sitios útiles o interesantes. Sin embargo, no solo las tiendas y restaurantes merecen atención en esta ciudad subterránea, también hay algunas curiosidades escondidas. Por ejemplo, el Eaton Center solía estar conectado a los grandes almacenes Bay, al sur de la estación Queen, por medio de un puente, pero en el año 2017 fue reemplazado por un pasaje futurista y sinuoso diseñado por Wilkinson Eyre. Parece que los arquitectos se inspiraron en la saga cinematográfica de James Bond. Si entras al laberinto por Scotia Plaza, serás recibido por el asombroso jardín de pared. Las plantas están adheridas a un material biodegradable y el agua fluye suavemente detrás de ellas. Las luces se atenúan por la noche, imitando un ambiente natural. En la sección subterránea del Hotel Fairmont Royal York, que también está conectado a PATH, en resumen, hay mucho que ver. Sin embargo, vale la pena mencionar que PATH no abarca todos los túneles de Toronto. Si cavamos más profundo, tanto en sentido literal como figurado, descubriremos que la ciudad está llena de pasajes subterráneos que se extienden a profundidades que van desde los 2 hasta los 10 metros, es decir, de 6 a 32 pies. Y ahora exploremos algunos de los más impresionantes. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra castillo? Tal vez fortificaciones románticas en Inglaterra o Francia. Probablemente no imaginarías un edificio en el corazón de una de las ciudades más modernas de Canadá. Sin embargo, Toronto tiene su propio castillo, llamado Casa Loma. Pero, como suele suceder, la parte más intrigante está escondida bajo tierra. Casa Loma fue construida a principios del siglo XX por Sir Henry Pellatt, un hombre de inmensa riqueza y ambición. Estas características personales lo llevaron a construir un castillo neogótico completo. Pero no se detuvo ahí. Hoy en día, la casa no solo presume de interiores de estilo del viejo mundo, sino también de un largo túnel subterráneo. El pasaje conecta el edificio principal del castillo con los establos e invernaderos ubicados al otro lado de la calle. La guerra y la posterior recesión económica afectaron gravemente la situación financiera de Sir Pellatt. Para el año 1923, se vio obligado a subastar su castillo y mudarse a su granja. Tal vez pienses, bueno, es algo pomposo, interesante y con una historia curiosa detrás, pero ¿qué lo hace realmente especial? Aquí es donde
todo se vuelve aún más interesante. El túnel se extiende por 240 metros, una longitud decente para una caminata corta. Sin embargo, muchos de los que se han atrevido a caminar por allí describen el lugar como escalofriante, especialmente después de la muerte de Sir Pelat. Se rumorea que Casa Loma está habitada por los espíritus de antiguos sirvientes, e incluso por el propio Sir Pelat. Dada la arquitectura gótica y la historia de casi un siglo del castillo, no es difícil entender por qué Casa Loma está envuelta en misticismo. Hoy en día, los túneles de Casa Loma están abiertos a visitas guiadas, con una ambientación apropiadamente atmosférica. Sin embargo, algunos visitantes y miembros del personal todavía afirman haber sentido el toque de manos invisibles o haber visto sombras deslizándose por los oscuros túneles. Después de caminar por los tenebrosos túneles de Casa Loma, cuesta imaginar que existan mazmorras subterráneas aún más oscuras escondidas bajo Toronto. Mazmorras que carecen por completo del espectáculo moderno, pero que existen. Ahora estamos en Lakeshore, debajo del antiguo hospital psiquiátrico. Este lugar es el escenario perfecto para las leyendas y mitos más escalofriantes. En 1889 se estableció el asilo Mimico en el sitio de la granja provincial. Su sistema de cabañas fue diseñado para crear una institución que se sintiera menos como un sombrío hospital psiquiátrico y más como un sanatorio. La mayoría de los edificios fueron construidos por los mismos pacientes, ya que el trabajo productivo se consideraba terapéutico. Ellos también cuidaban los jardines y las granjas en el lugar. Y sí, fueron los pacientes quienes excavaron el sistema de túneles bajo las cabañas. No estaban intentando escapar. Los túneles cumplían funciones muy prácticas: transportar suministros, mover pacientes y facilitar el tránsito del personal del hospital. Esto era especialmente útil durante los duros inviernos canadienses. El nombre del asilo cambió varias veces antes de convertirse en el Hospital Psiquiátrico de Lakeshore en 1964. Finalmente, el hospital cerró en 1979. En 1991, Humber College firmó un contrato de arrendamiento por 99 años y renovó los edificios para su campus, pero los túneles adquirieron su propia y espeluznante reputación entre el público. Es inevitable imaginar pasillos estrechos y húmedos, con arcos bajos apenas iluminados por lámparas tenues. Y por supuesto, fantasmas. Son absolutamente imprescindibles. Se rumorea que los fantasmas están atrapados ahí. Expacientes fueron vistos en los túneles poco después del cierre del hospital. Desde entonces, el lugar ha estado envuelto en leyendas urbanas. Estas leyendas se alimentan del hecho de que la administración de la universidad es reacia a permitir el ingreso de personas externas a los túneles. Sin embargo, algunos aún son accesibles. La universidad ocasionalmente permite recorridos a través del centro interpretativo de Lakeshore. Hoy en día, los túneles no lucen tan aterradores, o tal vez no nos muestran todo. Los calabozos de castillos y hospitales psiquiátricos prácticamente suplican ser parte del folclore urbano, mientras que el trabajo de los escépticos es burlarse de tales leyendas. Pero hay lugares debajo de Toronto cuyos orígenes siguen siendo desconocidos hasta hoy. Ya no existen, pero sin duda alguna existieron. Roy Thomson Hall es una famosa sala de conciertos y una verdadera joya arquitectónica de Toronto. Durante su construcción, al colocar los cimientos, los trabajadores tropezaron con un extraño muro subterráneo que no debería haber estado ahí. Detrás del muro había una pequeña habitación de unos 3 metros por lado. Dentro había una silla, una mesa, 2 tazas y una caja fuerte cerrada con llave que pronto desapareció. Casi no queda evidencia, solo un recorte de periódico y relatos de testigos. Al mismo tiempo, se descubrió un túnel bajo la calle Wellington que fue rellenado poco después. Es posible que el túnel y la habitación estén vinculados a usos pasados del sitio donde se encuentra Roy Thomson Hall, pero es un misterio que probablemente nunca se resuelva. Nadie podrá acceder al túnel. Sin embargo, existe otro túnel bajo Toronto, al que cualquier persona podía ingresar hasta hace poco, pero ahora está restringido. ¿Y por qué se prohibió el acceso? La razón es simple. Este túnel peatonal conecta la parada del tranvía en dirección oeste en la estación Queen's Park con el edificio Frost. Ha estado allí durante bastante tiempo. Construido en 1968, 5 años después de la apertura de la línea del metro de la universidad, fue diseñado para conectar el nivel del vestíbulo de la estación con el edificio Frost. Actualmente solo se puede acceder con un pase válido o una credencial de visitante. Un oficial especial de la Policía Provincial de Ontario custodia la entrada. Estas medidas de seguridad están bien justificadas, ya que el túnel se extiende mucho más allá del edificio Frost. Desde allí conduce al bloque McDonald y luego a la legislatura de Ontario. Además, el edificio Frost alberga oficinas importantes, como el Ministerio de Finanzas de Ontario y la Secretaría del Consejo del Tesoro. Por tanto, dadas las preocupaciones de seguridad actuales, sería extraño que un túnel tan amplio que parte desde una estación de metro común permaneciera como una brecha de seguridad. Pero está bien, no es gran cosa. Después de todo, si no puedes acceder a un túnel, no vas a cavar uno por tu cuenta por despecho. ¿O sí? A principios de 2015, un guardabosques notó un gran montón de
tierra cerca del centro Resol, justo al sur de la Universidad de York. Intrigado por esta formación de tierra claramente artificial, descubrió una escalera que descendía a un hoyo de 3 metros de profundidad, oculto bajo una pieza de madera. Sin dudarlo, el hombre llamó a la policía. Cuando llegaron e iniciaron la investigación, no solo no resolvieron el misterio, sino que este se volvió aún más inexplicable, porque allí abajo no solo encontraron un hoyo, sino un túnel de 10 metros de largo y unos 2 metros de alto. Había sido construido meticulosamente, con un sistema de poleas para remover la tierra mientras se excavaba. Las paredes estaban revestidas con madera contrachapada y reforzadas con vigas. Uno de los hallazgos más intrigantes fue un artefacto extraño, un rosario de madera colgado en un clavo de la pared, con una amapola del Día del Recuerdo adherida. La cercanía del túnel al centro Resol, que iba a albergar los eventos de tenis durante los Juegos Panamericanos ese mismo año, generó preocupación en materia de seguridad. Sin embargo, como explicó más tarde el subjefe de policía de Toronto, Mark Saunders, no hay delito alguno en cavar un hoyo. La palabra clave es más tarde, ya que dio esta explicación después de que se destapara el misterio del túnel. Pero por un momento la alarma fue real. La historia salió en las noticias, se hicieron varios reportajes y todo el relato resultó inquietante. La conclusión general de la policía fue que, claramente, no fue obra de aficionados. Y tenían razón. Resultó ser Elton McDonald, un joven trabajador de construcción de 20 años, quien había construido el túnel durante 1 año y medio. El proyecto era la culminación de una pasión de largo plazo. Desde niño, McDonald había excavado y luego rellenado muchos túneles más pequeños. Cuando descubrió la zona densamente arbolada cerca de la Universidad de York, imaginó el túnel de sus sueños. Más tarde, en una entrevista, compartiría una conmovedora historia. Desde joven deseaba construirse un refugio donde pudiera esconderse de los elementos o simplemente aislarse de vecinos poco agradables. ¿Y qué decir del misterioso rosario? Fue un regalo de su hermana, el cual usaba como amuleto protector. Al ver su creación en las noticias, McDonald se aterrorizó, pensando que el FBI, la CIA o ambos podrían venir por él. Pero al final todo salió bien. Y no tenemos que ir muy lejos para explorar otro sistema de túneles en Toronto. Está justo aquí, bajo los edificios universitarios. Los túneles en la Universidad de York han jugado un papel crucial conectando a los estudiantes con el campus a lo largo de su historia, pero es difícil encontrar información confiable sobre ellos. Se sabe que varios túneles de servicios cruzan el campus. Contienen una tubería de vapor caliente que viaja desde una caldera central hacia todos los edificios, proporcionando calefacción. Pero los túneles no solo se usan para servicios. El plan maestro de la Universidad de 1963 incluía pasillos cubiertos para que los estudiantes se desplazaran entre los edificios de concreto. Teniendo en cuenta los duros inviernos canadienses, una pequeña sección de esta ruta de servicios se transformó en un sistema de túneles peatonales que conecta el edificio de Ciencias Patrick con la Biblioteca de Ciencias Stacy. Para 1969 ya estaba en construcción el túnel entre el edificio Murray Ross y la Plaza Central, y para 1972 existía un pasaje del Complejo Universitario 1 al Salón de Conferencias Stedman. Sin embargo, en la década de 1990 comenzaron a surgir preocupaciones sobre la seguridad de los túneles. Entre 2002 y 2007, los túneles entre Stedman y el Complejo Universitario 1 fueron cerrados debido a incidentes frecuentes. Desde entonces, las fotos y videos de este lugar se han vuelto tan escasos que casi parece que hablamos de una fábrica militar subterránea y no de los sótanos de una institución educativa común. Y hablando de fábricas militares subterráneas, esto no es una metáfora. Ya no estamos hablando de la Universidad de York ni de la actualidad. Estamos hablando de finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Canadá se unió a la coalición contra Hitler y declaró la guerra a la Alemania nazi. En un plazo increíblemente corto, incluso para los estándares modernos, la General Engineering Company construyó una enorme fábrica de municiones en un terreno de 90 hectáreas en lo que entonces era el pueblo de Scarborough. Se erigieron 172 edificios en apenas 7 meses, todos de madera. No parece lo más adecuado para materiales explosivos e inflamables, ¿cierto? Pero esos eran solo vestidores. La producción real ocurría bajo tierra. Ubicada al sur de la avenida Eglinton y al norte de High-Mass Road, entre Warden Avenue y Birchmont Road, esta fábrica ultrasecreta produjo más de 256 millones de municiones para las fuerzas aliadas. Su fuerza laboral de entre 20,000 y 21,000 personas consistía en su mayoría de mujeres. Los túneles, que albergaban líneas eléctricas, suministro de agua, vapor y aire comprimido, así como salas de almacenamiento y distribución de transformadores, se extendían hacia el sureste desde Eglinton y Warden. La fábrica operaba 24 horas al día, 6 días a la semana. Colocar esta infraestructura bajo tierra aseguraba que la producción no se detuviera si ocurría una explosión en alguno de los talleres. Entonces, sabiendo que muchas mujeres trabajadoras debían equilibrar sus responsabilidades con el cuidado de sus hijos, Gecko ofrecía guardería en las instalaciones
instalaciones. En esencia, la fábrica era una mini ciudad, con hospital, 2 estaciones de bomberos y una cafetería que servía 1,100 comidas cada 30 minutos. Después de todo, había que alimentar a más de 20,000 personas. ¿Queda algo hoy de esta ciudad fábrica y sus instalaciones subterráneas? Las construcciones sobre la superficie fueron diseñadas originalmente para durar solo 5 años. Era como si alguien supiera desde arriba cuándo terminaría la guerra. Si hoy caminas o conduces por la zona delimitada por Warden Avenue al oeste, Eglinton Avenue al norte, Synod Road al este y Hymas Road al sur, verás las siluetas bajas de unos 20 edificios originales de Gecko, algunos de los cuales han permanecido milagrosamente intactos. Desde aquellos tiempos dramáticos, los túneles subterráneos han sido en su mayoría destruidos o intencionalmente rellenados, quedando solo fotografías de archivo. Hoy, solo unos pocos entusiastas intentan preservar algunos de los túneles como patrimonio histórico. Como muchas grandes ciudades, Toronto tenía varios ríos y arroyos que fueron enterrados durante la urbanización. Ahora están encerrados en canales de concreto o ladrillo brillante, a profundidades de hasta 10 metros. Aquí algunos de los ejemplos más notables. De todos los pequeños ríos que una vez fluyeron por el Toronto primitivo, Garrison Creek fue uno de los más cortos, con aproximadamente 7,5 kilómetros, pero también uno de los más difíciles de navegar. Entonces, su curso sinuoso y profundos barrancos eran un gran obstáculo para la expansión de la ciudad, por lo que se construyeron puentes resistentes sobre él en las calles Dundas y Harbour. Estos puentes aún existen, pero ahora también están bajo tierra, igual que el río. A partir de la década de 1870, el arroyo fue desviado hacia un sistema de alcantarillado subterráneo bajo las calles de la ciudad, y su curso original fue rellenado. Para 1920, ya había sido completamente redirigido al sistema de alcantarillado. La ruta del Garrison Creek está marcada por varios hitos urbanos interesantes. En 2013, tormentas de lluvia particularmente intensas hicieron que los desagües pluviales se desbordaran y el arroyo reapareció brevemente. Otro arroyo oculto es Taddle Creek. Durante un tiempo, incluso fue llamado el Pequeño Don, aunque nunca se comparó con el Gran Don. Su legado geográfico no es tan notable como el de Garrison Creek, pero era muy pintoresco. Fluyó por donde hoy se encuentran la Universidad de Toronto y la zona de Yorkville. Incluso formaba un pequeño estanque cerca de Hart House Circle, visible en antiguos mapas universitarios. Se puede rastrear su antiguo curso por la vegetación en Queen's Park, una extraña protrusión en la esquina suroeste de Queen's Park Crescent y la suave pendiente de Parliament Street, al norte de King Street, marcan los límites del paisaje que conservó este río. Este pintoresco sendero peatonal, conocido como Philosopher's Walk, sigue la hondonada creada por el arroyo, extendiéndose desde el Museo Real de Ontario hasta el Trinity College. Para mediados del siglo XIX, Taddle Creek también fue enterrado en un canal de alcantarillado, por las mismas razones que Garrison Creek. Aquí otro punto interesante, ¿de dónde salieron las empinadas pendientes del Rosedale Ravine? Algo tuvo que haberlas esculpido, y sí, fue otro río. Fluía hacia el suroeste a través de la zona central y noroeste de Toronto hasta llegar al río Don. Este río se formó por la convergencia de varios arroyos más pequeños cerca del parque Cedar Vale y terminaba su curso cerca de Hymer Ravine. Antes de adentrarnos más en el subsuelo de Toronto, echemos un vistazo a otro pequeño río. Era bastante modesto, tanto que ni siquiera tenía un nombre oficial. Se le llamaba Ashbridges Creek, en honor a la familia de los primeros propietarios de tierras en la zona. El arroyo se originaba en 2 ramificaciones cercanas al actual parque Monarch, fluía bajo las vías del tren y descendía por Woodfield Road, donde aún hoy puede escucharse, aunque ahora lo hace a través del sistema de alcantarillado. Actualmente, el arroyo Ashbridges desemboca en el colector de aguas residuales del centro de Toronto, en la calle Gerrard, y termina su recorrido en la planta de tratamiento de aguas residuales de Ashbridges Bay. Aún se conservan partes de la cerca que la familia Ashbridge construyó a lo largo del arroyo para evitar que su ganado lo contaminara, cerca de Craven Road. Mientras que los ríos subterráneos de Toronto relatan principalmente historias del pasado, el sistema de metro, que corre a profundidades de hasta 30 metros, 100 pies, representa una realidad muy presente. La construcción del metro de Toronto comenzó en 1949 y el sistema subterráneo se inauguró oficialmente en 1954. Desde entonces se ha expandido en 4 direcciones. Los túneles y estaciones se encuentran a diversas profundidades. La línea 2, Bloor-Danforth, que conecta los lados oeste y este de la ciudad, corre en su mayoría cerca de la superficie. Lo mismo ocurre con la línea 1, desde St. Clair hasta Eglinton. Los túneles se ubican a una profundidad de entre 6 y 8 metros, de 20 a 26 pies. Y si prestas atención, puedes sentir la vibración de los trenes al pasar debajo de ti. Pero algunas estaciones y líneas completas están ubicadas a entre 20 y 30 metros bajo tierra. Esta diferencia en la profundidad está relacionada con las características del paisaje y la necesidad de evitar ríos subterráneos y lechos rocosos
pozos que dificultarían la construcción. El sistema del Metro de Toronto es una estructura de ingeniería compleja. Las estaciones están equipadas con potentes sistemas de ventilación que garantizan un flujo constante de aire fresco. Además, el metro cuenta con una red de bombas para eliminar el agua subterránea que puede filtrarse a través de las paredes de los túneles, especialmente en áreas con acuíferos naturales. Esto ha sido un problema real, particularmente durante la construcción de nuevas líneas. En la década de 1960, cuando se construía la línea 2, Bloor-Danforth, los trabajadores enfrentaron un desafío importante, no solo pequeños arroyos subterráneos, sino ríos enteros bajo tierra. Resolver este problema fue una hazaña de ingeniería. Los constructores crearon sistemas especiales de drenaje que permitieron completar el proyecto de manera segura. Los túneles del Metro de Toronto siguieron expandiéndose. En el año 2017 se inauguró la extensión del Metro Toronto-York-Spadina, ampliando la línea 1 más allá de los límites de la ciudad hacia la región de York. Esta ampliación incluye la estación Highway 407, una de las más profundas de todo el sistema, ubicada a una profundidad de 23 metros, lo que equivale a un edificio de 10 pisos enterrado bajo tierra. Estos laberintos subterráneos también tienen sus propios fantasmas, hablando figuradamente. Se trata de estaciones abandonadas que nunca llegaron a formar parte de la red de transporte. La más famosa es Lower Bay, ubicada justo debajo de la estación Bay en la línea 2, Bloor-Danforth. Esta estación funcionó durante unos meses en 1966, cuando se probaba la posibilidad de hacer transferencias entre líneas. Sin embargo, el proyecto resultó demasiado complejo e impráctico, así que la estación fue cerrada. Hoy, Lower Bay se utiliza como locación para películas y series de televisión. Gracias a su ambiente subterráneo, es perfecta para grabar escenas que involucran el metro y mucho más. Aunque la estación ya no transporta a miles de pasajeros al día, no está completamente abandonada. No se puede decir lo mismo de otra estación, de la que rara vez se habla, y que en realidad no es una estación de metro como tal, es otra cosa. En su momento, el Metro de Toronto no era el único proyecto pensado para solucionar el creciente problema de tráfico en el centro de la ciudad. Una de las propuestas para aliviar los embotellamientos consistía en crear túneles subterráneos para tranvías. La idea era que los tranvías circularan bajo tierra en las zonas más transitadas, especialmente a lo largo de Queen Street, para agilizar los desplazamientos durante las horas pico. Un elemento clave de este sistema era una estación subterránea planeada bajo la estación Queen de la línea 1, Young University. La construcción de los túneles comenzó en la década de 1950 y algunos de ellos se completaron. Se cavaron túneles bajo Queen Street junto con accesos para tranvías. Sin embargo, el proyecto enfrentó problemas técnicos y financieros, especialmente por los flujos de agua y la densa construcción en la zona. En 1960, el sistema subterráneo de tranvías fue abandonado en favor de expandir el metro. Algunos túneles fueron abandonados y la estación Lower Queen quedó sellada tras una puerta metálica en el pasillo entre las vías del metro. Dentro está húmedo, sucio y sorprendentemente cálido. Hay todo tipo de objetos oxidados, como escalones de escaleras mecánicas desechados, esparcidos por el suelo y escaleras irregulares. La sección principal de la estación está vacía y bañada en luz neón. Al menos, la iluminación todavía funciona. El agua gotea del techo y, cada pocos minutos, un tren pasa rugiendo por encima, en la concurrida línea Yonge. Así, los tranvías siguen funcionando solo en la superficie, y nadie ha implementado la idea de moverlos bajo tierra en los tramos clave. Eso fue hasta que comenzó el proyecto Eglinton Crosstown LRT. Este es un proyecto de tren ligero a gran escala en Toronto que formará parte del sistema de transporte público de la ciudad. La línea corre a lo largo de Eglinton Avenue, con una longitud total de 19 kilómetros, casi 12 millas, y 25 estaciones, 10 de las cuales serán subterráneas. Y no solo subterráneas, algunas secciones son tan profundas que pueden competir con el metro. Por ejemplo, la estación Science Center se encuentra a unos 30 metros bajo tierra. Esta estación se está construyendo más profunda que las demás debido al terreno complejo de la zona del río Don. Técnicamente es un tranvía supermoderno, de ahí su nombre LRT, que significa tren ligero. Sin embargo, esta línea será tan importante que ya se la considera oficialmente la quinta línea del metro. ¿Crees que ese es el punto más profundo? Vamos aún más abajo. Aquí, a profundidades de hasta 50 metros, corre el sistema de alcantarillado de Toronto. Sus partes más antiguas son un verdadero tesoro histórico. Aunque no luce tan atractivo como los antiguos edificios o puentes, estos túneles de ladrillo están ocultos bajo las calles del centro histórico. Aunque muchas secciones han sido modernizadas, algunas partes antiguas permanecen intactas y siguen funcionando hoy en día. El sistema es una red compleja de túneles, pozos y estaciones de bombeo dividida en dos partes, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales. El primero recoge y desvía las aguas residuales domésticas e industriales hacia las plantas de tratamiento. El sistema de aguas pluviales, en cambio, está diseñado para recoger el agua de lluvia de las calles y aceras para evitar inundaciones. El
El principio es simple. El agua entra a los colectores a través de múltiples rejillas en el suelo y se mueve por gravedad a través de túneles inclinados hacia las plantas de tratamiento. En las últimas décadas, Toronto ha mejorado significativamente su sistema de aguas pluviales. Los enormes depósitos subterráneos y túneles usados para recolectar agua de lluvia son particularmente impresionantes. Solo piénsalo. En algunas partes de la ciudad, como bajo Lake Shore Boulevard, hay pozos de más de 50 metros, 170 pies de profundidad. Eso equivale a un edificio de 15 pisos, pero bajo tierra. Parecen verdaderos rascacielos subterráneos, solo que invertidos. Parado en el borde, no puedes evitar sentir un nudo en el estómago al mirar hacia el abismo vertiginoso. Con paredes verticales lisas, estos pozos pueden contener volúmenes enormes de agua para evitar inundaciones durante lluvias intensas. En días de tormenta, el sistema funciona a máxima capacidad. El agua pluvial llena estos pozos y luego es canalizada lentamente a través de túneles para aliviar las calles y prevenir desastres naturales. En el área de Western Beaches, hay 3 de estos enormes pozos conectados por un túnel de 3.7 kilómetros, 2.3 millas. La capacidad total de almacenamiento es de 85,000 metros cúbicos, más de 22 millones de galones, lo que equivale a casi 35 piscinas olímpicas. Pero, a pesar de su tamaño colosal, durante un aguacero fuerte, cada uno de estos depósitos puede llenarse en solo 20 minutos. ¿A dónde va toda esa agua después? Naturalmente, se drena desde los pozos a través de los túneles más grandes hasta las plantas de tratamiento. Sin embargo, la capacidad de tratamiento disminuye gradualmente por diversas razones técnicas y naturales, y la creciente población de la ciudad aumenta continuamente el volumen de aguas residuales. Para abordar este problema, las autoridades de la ciudad desarrollaron un gran proyecto de infraestructura, el Don River and Central Waterfront Tunnel Project. Este será un túnel enorme de más de 6 metros, 20 pies de ancho, lo suficientemente grande como para que un camión pueda pasar con facilidad. Pero en lugar de vehículos, este túnel transportará aguas residuales recolectadas de casi toda la ciudad. De hecho, el proyecto ya está en sus etapas finales, y créelo o no, este aún no es el punto más profundo del sistema de alcantarillado de Toronto. ¿Cómo es eso? ¿Qué podría ser más profundo que un túnel enorme aún en construcción? Volveremos a eso al final del video, porque va mucho más abajo. Pero por ahora vamos aún más profundo. Esta vez no bajo tierra, sino bajo el agua, específicamente hasta el fondo del lago Ontario. ¿Qué encontraremos aquí? A una profundidad de 83 metros, veremos uno de los proyectos de infraestructura más impresionantes de Toronto, el sistema de enfriamiento con agua profunda del lago, conocido como Deep Lake Water Cooling, el más grande de su tipo, construido y operado por N-Wave. El sistema consiste en una red de túneles en el fondo del lago Ontario, que extraen agua fría de sus profundidades y la transportan a la ciudad para enfriar edificios. El agua en el fondo del lago está extremadamente fría, solo 4 grados Celsius, 39 grados Fahrenheit, aproximadamente la temperatura del interior de un refrigerador. Este enfoque tecnológico reduce significativamente el consumo de energía para aire acondicionado y disminuye las emisiones de dióxido de carbono. Es una de las mejores soluciones de ingeniería para el desarrollo urbano sostenible, proporcionando refrigeración ecológica a hospitales, centros de datos, campus y diversos edificios. Pero aún no hemos llegado al lugar más profundo bajo Toronto, que los ingenieros y constructores canadienses han alcanzado. Hay algo más, no en el fondo del lago Ontario, sino debajo de él, a una profundidad de 85 metros, 279 pies, desde la superficie. Se cavaron enormes zanjas para instalar tuberías como parte del proyecto del túnel de descarga de la planta de tratamiento de Ashbridges Bay. Las tuberías en sí son enormes, de más de 6 metros, 20 pies de diámetro. Además, están equipadas con tuberías verticales más pequeñas, de aproximadamente 1 metro, 3 pies de diámetro, conocidas como risers. Estas tuberías descargan las aguas residuales tratadas en el lago Ontario. Después de comenzar su viaje en la ciudad, las aguas residuales son tratadas y aquí se liberan al lago, ahora como agua normal.